A veces el frío no viene del invierno, viene de alguien que antes fue tu refugio. Ella no lo supo de inmediato. Al principio pensó que era su imaginación, ese susurro invisible que le decía que algo había cambiado, que él ya no la miraba como antes, que sus palabras eran respuestas, no invitaciones, que su abrazo era una rutina, no un refugio. Pero no lo dijo, porque cuando una mujer ama desde el alma, primero duda de sí misma antes de dudar del otro, y así empezó el silencio. No el que se oye, sino el que se siente. Carl Jung lo dijo con claridad: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y ella, sin saberlo, se estaba negando a sí misma. Callaba para no incomodar, cedía para no perder, se moldeaba para seguir siendo elegida, aunque hacía tiempo que él ya no estaba eligiendo nada. ¿Te ha pasado? Ese instante sutil en que él se vuelve distante, pero tú te vuelves más disponible, como si el vacío se pudiera llenar con más entrega, como si el desinterés se curara con más amor. Pero el alma sabe, y cuando el alma comienza a doler, ya no es amor lo que se da, es sacrificio. Ella comenzó a apagarse, lenta, silenciosa, como una vela que se extingue en una habitación que nadie más habita. Y justo ahí, cuando parecía que ya no quedaba nada, algo despertó, un pensamiento que dolía, pero que también iluminaba. ¿Y si su frialdad no era el problema, sino el espejo? Y en ese instante, su corazón supo que la historia que estaba viviendo no era una historia de amor, era una historia de olvido. Un olvido que no venía de él, venía de ella, cuando decidió olvidarse para seguir siendo amada. Pero el alma no soporta el autoabandono por mucho tiempo, y justo antes de derrumbarse por completo, desapareció, sin gritos, sin culpas, sin explicaciones, solo el silencio como última forma de dignidad. ¿Te resuena esta herida? En el próximo bloque, contaré lo que nadie vio, cómo se apagó, y por qué todavía espera que alguien lo note. Ella no fue débil. Fue una mujer que amó con todo lo que tenía, aunque él ya no tenía espacio para recibirlo. Al principio lo justificaba. Está estresado, debe estar pasando por algo. Seguro no se da cuenta de cómo me hace sentir. Pero sí lo sabía, porque cada vez que ella callaba aún me duele, él respiraba en paz. Cada vez que ella cedía un poco más, él se alejaba otro centímetro. Y cada vez que ella sonreía fingiendo no importar, él confirmaba que su silencio era cómodo. Eso fue lo que la fue deshaciendo. No la frialdad en sí, sino tener que convertirse en hielo para sobrevivirla. Durante meses, se volvió experta en fingir. Sonrisas a medias, ojos que no reclamaban, voz que no temblaba. Se convirtió en todo lo que él quería. Tranquila, comprensiva, predecible. Pero en lo profundo, una grieta se abría, porque ninguna mujer vino al mundo para volverse invisible a cambio de amor. Y sin embargo, eso fue lo que hizo. Dejó de hablar de sus sueños, dejó de compartir lo que la emocionaba, dejó de preguntar dónde estaban los dos. Se volvió compañía sin presencia, cuerpo sin alma, amor sin eco. Y fue ahí, en la rutina disfrazada de relación, donde comenzó a apagarse. Porque el amor, cuando no es correspondido, se convierte en cansancio, y el cansancio se convierte en culpa. Gritaba por dentro: ¿qué estoy haciendo mal? ¿En qué momento dejé de ser suficiente? ¿Por qué no me ve si estoy justo aquí? Pero esas preguntas se las hacía al espejo, no a él, porque entendió demasiado tarde que quien no quiere verte no te escucha. Aún así, insistía. Preparaba su comida favorita, dejaba mensajes dulces, se arreglaba para él, aunque él ya no la miraba, y cada vez que lo hacía, moría un poco más. Una noche mientras él dormía, ella lo miró en silencio, y se preguntó: ¿qué parte de mí sigue creyendo que esto es amor? Fue ahí donde comenzó la ruptura, pero aún no lo sabía. Siguió intentándolo un poco más. Un viaje juntos,
un cambio de actitud, una conversación que terminó con un «estás exagerando». Y entonces lo entendió. No se trataba de que él no pudiera amarla, sino de que ella estaba dispuesta a darlo todo por alguien que no quería nada. Eso es lo que más duele. No la ausencia, sino la presencia sin calor. No la distancia, sino el desinterés disfrazado de rutina. No el rechazo directo, sino la indiferencia cotidiana. Ahí fue cuando empezó a despertar. No de golpe, no con fuerza, sino como quien abre los ojos en medio de una pesadilla y no sabe si quiere seguir soñando o despertar sola. Porque el problema no era solo él, era la versión de ella que se construyó para seguir siendo elegida por alguien que ya no veía valor en elegir. Y esa mujer, la que se adaptó, la que se redujo, la que cayó su verdad por miedo a perderlo, esa mujer estaba muriendo, no físicamente, sino emocionalmente, silenciosamente, irreversiblemente, hasta que una noche ya no pudo más. Pero antes de irse, antes de desaparecer, tuvo una última conversación con su alma, una conversación que cambiaría todo. Si esto resuena en ti, escribe en los comentarios: también me apagué por amor. Tu historia también merece ser contada, y aquí, entre mujeres que han amado demasiado, no estás sola. No hubo gritos, no hubo discusiones, no hubo una escena dramática que marcara el final. Solo una mujer, sentada al borde de su cama, con el alma hecha trizas y el corazón dormido. Y él dormía tranquilo al otro lado, como si nada dentro de ella estuviera muriendo, como si no hubiera sido testigo del apagón emocional que había creado con su frialdad. Así fue la ruptura, silenciosa, interna, inevitable. Ella se levantó esa madrugada, descalza, frágil, y se miró al espejo. No reconoció a la mujer que tenía frente a sí. Sus ojos estaban vacíos, su piel opaca, su voz ausente. Y entonces lo supo. Él no la había destruido. Fue su propio silencio el que la quebró. Porque cada vez que eligió no incomodar, se incomodó a sí misma. Cada vez que eligió callar para evitar conflicto, conflictuó su alma. Cada vez que prefirió no ser demasiado intensa, terminó siendo nada. Y esa nada la estaba matando. Fue entonces cuando comenzó a recordar quién era. No de forma clara ni lineal, sino a través del dolor. Porque el dolor, a veces, es el único espejo honesto. Recordó la última vez que se rió con libertad. La última vez que lloró sin disculparse. La última vez que alguien la abrazó sin que ella lo pidiera. Y todo eso quedaba tan lejos. Se sentó en el suelo, envolvió sus brazos sobre sí misma y por primera vez en mucho tiempo, lloró sin miedo a ser débil. En ese instante, su sombra emergió. Carl Jung hablaba de la sombra como todo aquello que reprimimos, todo lo que enterramos para encajar, para ser amadas, para no ser abandonadas, y ella entendió que su sombra no era su enemiga, era su grito ahogado, su verdad postergada, su voz silenciada por años de autoabandono. La sombra no le pedía venganza, le pedía presencia, le pedía valentía para mirarse sin filtros, le pedía volver a elegirse, aunque eso significara perderlo a él. Y en medio de ese caos emocional, ella tomó una decisión radical. No le gritó, no le reclamó, no escribió mensajes que luego se arrepintiera de enviar. Simplemente desapareció, sin aviso, sin nota, sin despedida. Guardó su silencio, sus lágrimas y su dignidad en una maleta invisible y partió, no hacia otro lugar, sino hacia otra versión de sí misma. Él la buscó al día siguiente. Llamó, escribió, preguntó, pero ella no respondió, no por orgullo, sino porque ya no era la misma mujer que necesitaba rogar por amor tibio. La ruptura ya no era externa, era interna, y esa no se repara con palabras dulces ni promesas vacías, porque cuando una mujer se encuentra con su sombra, se vuelve fuego, y el fuego no suplica, el fuego transforma. Aún así, dolía. Cada parte de ella quería volver,
Cada recuerdo gritaba su nombre, cada parte condicionada a ser buena, le rogaba que diera otra oportunidad. Pero por primera vez, eligió no traicionarse, y en ese espacio de silencio, comenzó a sentir algo nuevo. Paz. No una paz perfecta, ni permanente, pero sí una paz verdadera, porque por fin, no se estaba abandonando. Si elegiste el silencio como escudo, escribe en los comentarios, ahí desperté. Tu sombra no es tu enemiga. Es la parte de ti que nunca dejó de gritar, elígeme a mí. Carl Jung no hablaba de amor romántico, hablaba de algo más radical, más incómodo, más verdadero, el encuentro con uno mismo. Decía que aquello que más nos duele del otro, su frialdad, su distancia, su desinterés, muchas veces es un reflejo de lo que no hemos querido mirar en nosotras mismas. Y esa fue la revelación que ella necesitaba. Él no era solo él era el espejo donde se proyectaban todas sus heridas no sanadas, su necesidad de ser elegida, su miedo al abandono, su creencia de que debía merecer amor en lugar de simplemente recibirlo, porque en el fondo, ella no se sentía suficiente, y él, con su indiferencia, solo confirmó lo que ya habitaba en su sombra. Jung lo explicaba así: aquello que no haces consciente se convierte en tu destino, y su destino había sido repetirse. Amar hombres fríos, emocionalmente ausentes, mientras ella entregaba fuego con la esperanza de derretir corazones de hielo. Pero la frialdad no se derrite con amor, se rompe con conciencia, y esa conciencia llegó tarde, pero llegó. Por eso, cuando lo miró con distancia, desde el silencio, desde la sombra, desde su renacimiento, no lo vio como un villano, lo vio como el maestro que sin saberlo, le enseñó la lección más brutal de todas: no puedes mendigar lo que no te das, porque mientras ella esperaba ser elegida, seguía sin elegirse a sí misma. Mientras se esforzaba en ser perfecta para él, descuidaba a la mujer real que latía dentro de su alma. Y fue entonces cuando comprendió la diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es apego a lo que ya no es. Aún lo extrañaba, aún pensaba en él, aún dolía, pero ahora el dolor ya no era cadena, era semilla. Una semilla que, como Jung decía, forma parte del proceso de individuación, ese viaje interior donde dejas de buscar en otros lo que solo puedes encontrar en ti. Ella no necesitaba un hombre que la validara, necesitaba una mujer que ya no se traicionara. Y esa mujer estaba naciendo, ya no desde la necesidad, sino desde la dignidad, porque entender la sombra no es rechazarla, es integrarla, es saber que esa parte tuya que amó sin medida, que se entregó sin condición, no era un error, era tu verdad, antes de que supieras cómo protegerla. Ahora lo sabía, el amor no debe doler tanto, y si duele, es porque estás intentando florecer en una tierra que ya no te sostiene. Carl Jung le susurraba en sus pensamientos: la soledad no viene de no tener a nadie, sino de no poder comunicar las cosas que importan. Y ella había estado rodeada, pero incomunicada, presente, pero no escuchada, dando, pero no recibiendo, hasta que el silencio la obligó a hablar, no con él, sino con ella misma, y esa conversación cambió su vida. Una noche, mientras caminaba sola por la ciudad, sintió que alguien la observaba, pero no era él, era su propia alma, reconociéndola por fin. Después de años de gritar desde el fondo, por fin la veía regresar, por fin. Se había elegido. Si esta parte resonó en ti, deja en los comentarios: mi sombra también quería ser escuchada. Porque no estás rota, estás despertando. No fue un día específico, no hubo un hito marcado en el calendario. Su renacimiento fue lento, silencioso, casi imperceptible, como el florecer de una flor que no necesita testigos para abrirse. Pero sucedió. Comenzó con pequeños actos de rebeldía emocional.
no contestar el mensaje que antes habría corrido a leer, dormir del lado de la cama donde solía esperarlo, mirarse al espejo y no buscar aprobación, sino presencia. Fue entonces cuando dejó de correr, dejó de justificar, dejó de preguntar, ¿por qué no me elige? Y en lugar de eso preguntó, ¿por qué me olvidé de mí por tanto tiempo? Carl Jung hablaba del proceso de individuación como la integración de todo lo que hemos negado, y ella, por primera vez, abrazó todas sus versiones, la que esperó, la que lloró en silencio, la que se disfrazó de fuerte cuando en realidad solo pedía ternura, la que se humilló sin saber que lo hacía, la que confundió amor con atención y compañía con conexión. Ya no las juzgaba, ahora las comprendía, y al hacerlo, las liberó. Ya no corro, ahora magnetizo. Era esa la frase que comenzaba a habitar su piel, porque la mujer que despierta ya no persigue, se convierte en faro, y quien esté preparado llegará, no por necesidad, sino por resonancia. Su energía había cambiado, no porque aprendiera estrategias de conquista, sino porque por fin dejó de conquistar a todos menos a sí misma. El mundo la notaba diferente. Amigas que no veía hace tiempo le escribían, ¿qué estás haciendo? Te ves tan distinta. Y no era su ropa, ni su cabello, era su campo energético. Su mirada ya no buscaba, ahora descansaba. Ya no estaba en guerra con el amor, ni con los hombres, ni con su pasado. Ahora caminaba con calma, elegía con cuidado, respondía con silencio cuando antes se desesperaba por una respuesta. Había aprendido a leer los espacios entre las palabras, a entender que el frío ajeno no define su fuego, y que quien no sepa sostener su intensidad no merece su calor. Ya no buscaba ser la elegida, porque por fin entendía que ella era la que elige. Una tarde, en una cafetería, lo vio. Él, el hombre que la apagó con su indiferencia, el mismo que alguna vez fue su centro. Sus miradas se cruzaron, y en ese microsegundo de eternidad, él sintió algo que no supo nombrar. Pero ella sí. Era poder, era presencia, era libertad. No hubo palabras, no eran necesarias, porque a veces el silencio que una vez la destruyó, ahora era su mayor escudo. Y mientras él la miraba con preguntas, ella sonrió con respuestas, porque había algo que él nunca entendería. La mujer que él dejó de elegir se convirtió en la mujer que ya no lo necesita. Si este despertar tocó tu alma, suscríbete. Aquí serás escuchada. Este espacio no es para las que gritan para ser vistas, sino para las que están aprendiendo a hablarse con amor. Comparte esto con una mujer que esté regresando a sí misma. Tal vez no lo diga, pero lo necesita. Desapareció, para finalmente encontrarse. No fue una huida, fue una elección, una declaración silenciosa de que su paz ya no era negociable, que su alma ya no aceptaría migajas donde una vez dio banquetes. Ella no desapareció de él, desapareció de la versión de sí misma que vivía esperando ser elegida, porque entendió que el amor no debe doler, que la entrega no debe costar la identidad, y que el silencio que antes la desgarraba, ahora era su santuario. No necesitaba explicaciones, ni disculpas, ni validaciones tardías. Su alma ya había hablado, su sombra ya había sido vista, su fuego ya no ardía por desesperación, sino por presencia. Carl Jung lo había dicho de forma clara: lo más aterrador es aceptarse a uno mismo por completo. Y ella lo hizo. Aceptó su vulnerabilidad, su historia, sus errores, sus excesos, su ternura callada. Y en esa aceptación comenzó su verdadera libertad. Porque cuando una mujer se elige, algo en el universo se acomoda. El caos se aquieta, los amores que no suman se disuelven, y el alma, por fin, respira. No se convirtió en otra, se convirtió en ella misma sin miedo, sin el peso de complacer, sin el hábito de explicar,
sin el vacío de suplicar. Ahora camina con otra energía, con los pies sobre la tierra y el corazón entero. Y si vuelve a amar, será desde ahí, desde el centro, desde la claridad, desde la elección consciente, no desde la carencia emocional, porque entendió que no se trata de ser fría, sino de ser sagrada. Y quien no sepa cuidar un corazón así, que siga su camino. Si esta historia movió algo en ti, escribe en los comentarios: elijo mi paz. Aquí tus emociones no son demasiado. Tu sensibilidad no es un defecto. Tu intensidad no necesita ser suavizada. Este espacio es para ti, para todas las que alguna vez se apagaron por amor y están listas para volver a encenderse desde dentro. Gracias por estar aquí. Gracias por resistir. Gracias por renacer.